a meta. No hay la carga última neta. Vamos a ver esto. Ya, la carga última neta es la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. La carga segura neta es la carga última neta entre el factor de seguridad. La que hay que considerar es la carga segura neta. La carga última neta es la carga última neta es la carga última, la que ocasiona falla en el suelo, menos la sobrecarga efectiva inicial a nivel de fundación. Esa es la carga última neta. Y la carga última segura, no hay ese término, es la carga segura neta que es igual a la carga última neta entre un factor de seguridad. Entonces aquí lo que hay que tomar es este valor, la carga segura neta. Porque si la carga segura neta produce un asentamiento total menor al tolerable, entonces esta carga segura neta se convierte en la carga admisible, ¿no? Porque estamos diciendo que esta carga va a producir un asentamiento menor al tolerable y esta es la carga admisible del suelo. ¿Ya? Entonces aquí es la carga segura neta. Para el cálculo del Q asterisco se trabaja con las condiciones finales del nivel freático, sí, porque el Q asterisco es la carga que ayuda a que se opone, ¿ya? Que se opone a la falla, a la traslación, a la rotación de todo este paquete de suelo, ¿ya? De todo este movimiento, ¿ya? Entonces, es una carga que se opone ante esta situación, y esta situación solamente ocurre cuando la fundación está construida. Por lo tanto, el Q asterisco es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación, y eso es en condiciones finales. Por lo tanto, se toma en cuenta el nivel freático en condiciones finales. El Q asterisco es Q asterisco es la carga al lado, se dice que es adyacente, ¿ya? El Q asterisco es la carga adyacente, es decir, al lado de la fundación, a nivel de fundación. Eso implica condiciones finales.
y se toma en cuenta el nivel freático en condiciones finales. También la posición del nivel freático, la corrección por nivel freático, toma en cuenta condiciones finales. ¿Ya? Porque se está verificando la respuesta del suelo ante el comportamiento de la fundación. Por lo tanto, estamos valorando la interacción del suelo-estructura, la interacción del suelo con la fundación en condiciones finales, una vez que ya se ha construido, ¿no? Entonces aquí también la corrección por nivel freático es tomando en cuenta la posición del nivel freático en condiciones finales, cuando la estructura ya esté trabajando. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces habíamos visto en la semana Terzaghi y Meyerhoff. Ahora vamos a ver Hansen y Besic, ya que son los trabajos posteriores a Meyerhoff. Meyerhoff, que es del 55, si mal no recuerdo, 51 y 63, y el trabajo de Hansen y Besic del 70. Hansen propuso la ecuación general de capacidad de apoyo. La ecuación de Hansen es una expresión del trabajo realizado por Meyerhoff, siendo la principal diferencia con las ecuaciones anteriores que Hansen toma un factor BI al considerar el efecto de una posible inclinación de superficie de fundación. Esta inclinación es medida respecto a la horizontal. Toma en cuenta factores GI, que considera el caso de una fundación que está siendo soportada en una superficie de talud que se haya formado en un ángulo beta. Al igual que la ecuación de Meyerhoff, la ecuación de Hansen puede ser utilizada tanto para fundaciones superficiales como fundaciones profundas, ya que incluye el factor de profundidad. ¿Ya? Más adelante, en el apartado 361, vamos a ver que estas ecuaciones de Hansen y Besic pueden tomar en cuenta casos especiales. Ya hasta ahora hemos visto que esta ecuación general está conformada por 3 componentes y cada componente tiene estos factores adicional al factor de NC, NQ, N gamma, que son los factores de forma y factores de profundidad, que en el caso general es una fundación en un suelo horizontal, ¿ya? Donde la forma influye en su capacidad y también la profundidad. Entonces, estas variaciones en su geometría influyen con los factores de forma y factores de profundidad. Eso viene del inglés de shape and depth, ¿no? Forma y profundidad. Hansen hizo su estudio para poder ver estos casos especiales. Vamos a adelantarnos un poco para que se pueda visualizar.
No hay. No hay una imagen cerca. Vamos a quedarnos aquí. ¿Ya? Donde Hansen incorpora 3 factores adicionales a cada miembro, ¿no? Los factores de inclinación, que son factores IC, IQ e I gamma respectivamente, y factores de del terreno, de ground, del terreno para cada término, ¿sí? Y factores de, ¿qué más dice? Inclinación, B. ¿Ya? Incorpora estos 3 componentes. ¿Qué casos son los que incorpora Hansen? Es una fundación en la cual la carga que le llega tiene una inclinación con respecto a la vertical, ¿ya? O sea, las cargas que soporta son inclinadas. El factor G considera que la fundación está siendo soportada en una superficie de talud, ¿ya? Es decir, que es cerca de la fundación. El terreno es inclinado, ¿ya? Ese es el factor B, G, y el factor B es el efecto de una posible inclinación de la superficie de fundación. Ya. Y B es que la fundación esté con un cierto ángulo. ¿Ya? No que esté fundado verticalmente. Entonces, como pueden ver, esos casos especiales pueden ser tomados en cuenta por Hansen y Pesik. Pero en su forma básica, ¿ya? En su forma básica, cuando la situación es, vamos a decir, normal, ¿ya? Cuando no existe cargas inclinadas o fundaciones inclinadas o la superficie inclinada, Hansen mantiene la misma estructura de la ecuación general, ¿ya? Siendo la diferencia los factores de forma y profundidad para Hansen, ¿ya? Para Hansen y Pesik, los factores de forma y profundidad están en función de este K minúscula, que es una relación del nivel de fundación y el ancho B, que toma ese valor cuando el nivel de fundación con el ancho B es menor o igual a 1, y para mayores, para relaciones entre el nivel de fundación y el ancho B mayores o iguales a 1, K toma el valor de tangente a la menos 1 del nivel de fundación y el ancho B en un cálculo en radianes, ¿ya? Y aquí aclara que este cálculo de la tangente a la menos 1 es en radianes. Es decir, que en la calculadora, cuando colocamos coseno de pi, tiene que salir 0, o coseno de pi medios debe salir igual a 1. Ahí es cuando estamos asegurando que la calculadora que estemos usando esté en las unidades correctas. Siendo el K determinado, se puede calcular los factores de forma y profundidad según las ecuaciones de Hansen.
que están detallados en esta tabla. Se mantienen los mismos conceptos que Terzaghi. El primer término tiene que ser utilizado con los parámetros de resistencia, el segundo término con el Q asterisco y el tercer término con el tema del peso. Para condiciones no drenadas en suelos finos, arcillas, en condiciones a corto plazo, predominan los esfuerzos totales. Por lo tanto, el cálculo del primer término es con la cohesión no drenada, el ángulo de fricción igual a 0. El segundo término es un esfuerzo total. El cálculo del Q asterisco debe ser un cálculo de esfuerzos totales multiplicado por sus componentes, más un peso del gamma del suelo por el ancho B por n gamma por los factores de forma y profundidad. Sin embargo, en suelos arcillosos, el peso del suelo no aporta a lo que es la capacidad de apoyo en arcillas en condiciones a corto plazo. Por lo tanto, n gamma siempre es 0 y acá el resultado final es una carga última con esfuerzos totales. En caso de arenas gravas, en condiciones tanto a corto o a largo plazo, las condiciones son condiciones drenadas y los esfuerzos y se trabajan con esfuerzos efectivos. Es así que el primer término trabaja con la cohesión drenada, el ángulo de fricción drenado, el Q asterisco en Q asterisco efectivo, tomando en cuenta la posición del nivel freático en condiciones finales, y el peso del suelo está en función de la posición del nivel freático en condiciones finales. Recordemos que hay 3 casos, ¿no?, en los cuales el peso del agua es corregido por la posición del nivel freático. Como resultado, se tiene un esfuerzo efectivo de carga última calculados para arenas. Entre tanto, Basic es básicamente igual a Hansen, salvo en ligeras variaciones del n gamma, ¿ya? Acá se presenta las mismas ecuaciones de factores de forma y factores de profundidad para Basic, que son las mismas que de Hansen, con el coeficiente K. Sin embargo, creo que existe ya un error en el término del SQ. ¿Ya? Aquí. En uno era seno y en el otro era tangente. Eso habría que revisarlo. ¿Ya? Eso habría que revisarlo con calma. Ya voy a buscar de dónde tengo en la mente ese error, ¿ya? Y la variación es en el n gamma, ¿ya? En el n gamma, que es diferente para Hansen y Basic, ¿ya? Por eso hay esta tabla donde separa los coeficientes del n gamma tanto para uno como para el otro. De forma ilustrativa, Bowles presenta una comparación entre Terzaghi, Hansen, Basic y Lierhoff. Y las consideraciones para su resolución, ¿ya? Donde la principal
diferencia con los métodos de Terzaghi, Hansen y Bessick con Meyerhoff es el de tomar en cuenta la proporción que está siendo elevada en este punto, y Terzaghi, Hansen y Bessick no toman en cuenta esta porción y más que todo toman en cuenta el Q asterisco. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a ver el ejemplo 3.1, donde se pide calcular la carga segura de apoyo, ¿sí? La carga segura, con un factor de seguridad correspondiente a 2, utilizando el método de Meyerhoff, Hansen y Bessick. ¿Ya? Aquí se presenta el perfil de un suelo geotécnico, de características geotécnicas de un suelo granular, una arena con una cohesión de 5 kilopascales y un ángulo de fricción de 30 grados, un suelo que pesa, a ver, a partir de los 2 metros pesa 20 y en los primeros 2 metros tiene 2 pesos, un peso en condiciones iniciales que es 18 y un peso en condiciones finales que es 16. El ancho de la zapata propuesta es de 4 por 6 metros y en estas condiciones lo primero que hace es determinar el Q asterisco efectivo, ¿ya? La carga ¿ya? Se tiene esta ecuación para Meyerhoff, Hansen y Bessick, y lo que está determinando primero es que como el material que está por debajo de la fundación es arenoso, ¿ya? Y la situación más crítica tanto a corto o a largo plazo es una condición drenada, ¿ya? Es una condición drenada. Por lo tanto, aquí gobiernan los esfuerzos efectivos, la cohesión efectiva, el ángulo de fricción efectivo, el Q asterisco efectivo y el peso en función de la posición del nivel freático en condiciones finales, ¿ya? Y lo primero que hace es el calcular este Q asterisco, que por ser una arena es un Q asterisco efectivo. Y el Q asterisco es el esfuerzo que está al lado de la fundación, a nivel de fundación, y por eso, tomando en cuenta las condiciones finales. Por eso es que es 2 metros del peso de condiciones finales, que es 16, más 1 metro del peso de la arena, que es de 20. ¿No? Aquí está, el nivel de fundación está a 3 metros. Menos la presión de poros en condiciones finales calculado en la profundidad que estamos calculando, que es el nivel de fundación. Y a los 3 metros existe 1 metro de columna de agua que ejerce la presión de poros. Por eso es 16 por 2 más 20 por 1 menos 9.8 por 1. Ya este es el Q asterisco efectivo. Por lo tanto, este valor es el primero que calcula, ¿ya? Aquí no hay un orden, ¿ya? Pero ciertamente hay que hacer como un checklist de que vamos a calcular todos los valores que involucran este cálculo, ¿ya?
Tenemos como dato la cohesión, que es dato, la cohesión efectiva, que es 5 kilopascales. El ángulo de fricción es 30, ese no entra a la ecuación, ¿ya? Y aquí hay un cálculo del peso que ingresa en la ecuación, y ciertamente tiene un error de taipeo, ¿ya? Esto lo vamos a ver. Aquí lo que hay que pensar es revisar en qué condición estamos, ¿ya? El caso 1 es cuando la posición del nivel freático en condiciones finales se encuentra entre la superficie y el nivel de fundación. El caso 2 es cuando se encuentra entre el nivel de fundación y una profundidad de nivel de fundación más el ancho B. Y el tercer caso es cuando la posición del nivel freático en condiciones finales se encuentra por debajo de el nivel de fundación más el ancho B, ¿ya? En este caso, en el ejemplo 3.1, vemos que el nivel freático en condiciones finales se encuentra a una profundidad de 2 metros, que se encuentra entre el nivel de superficie y el nivel de fundación. Ya el nivel de fundación está a los 3 metros. Por lo tanto, estamos en el caso 1. Y en el caso 1, implica que el esfuerzo, que el peso efectivo que se coloca en la ecuación es el peso saturado menos el peso del agua. ¿Ya? Peso saturado menos el peso del agua. Y aquí hay que corregir en el texto eso. ¿Ya? Aquí la ecuación es que presenta es el peso menos la presión de poro. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer operaciones de manzanas con manzanas, peras con peras. Aquí están restando el peso del suelo menos la presión de poros. Uno es en kilonewton metro cúbico y el otro es en kilopascales. Entonces esto está mal, ¿ya? Y como hemos demostrado, la ecuación correcta es que el peso que entra en la ecuación es el peso saturado del suelo menos el peso del agua, ¿ya? Y eso es 20, el peso del suelo de fundación, menos 9.8, que sale 10.2 kilonewtons metro cúbico, ¿ya? Aquí hay que corregir en el texto este término y esta multiplicación que no existe. Ya debería ser así. Entonces, con ese cálculo, obtenemos el peso del agua. ¿Ya? 1/2, el ancho B sabemos. Entonces, todos esos términos se conocen. Con el ángulo de fricción de 30 grados, ¿ya? Con el ángulo de fricción de 30 grados, uno puede ir a esta tabla, ¿ya? Uno puede ir a esta tabla y obtener los resultados de NC, NQ y N gamma para el método que estamos estudiando, que es el método Meyerhof. Y para 30 grados, el método Meyerhof es 30.13 para NC, para NQ es 18.4, y para N gamma hay que seleccionar el que está relacionado con el método que estamos
calculando, que es Meyerhof, que es 15.7. 30.13, 18.4, 15.13. 18.4, 30.14, 15.7. Entonces, estos términos que se calculan a partir del ángulo de fricción igual a 30, el NC, NQ y N gamma han sido calculados. Ya lo que falta es solamente los factores de forma y factores de profundidad. Y aquí se ingresa a lo que son las ecuaciones con las ecuaciones de forma. Y para utilizar las ecuaciones de forma para Meyerhof, primero hay que calcular lo que es el coeficiente Kp. ¿Ya? El coeficiente Kp, que es tangente al cuadrado de tangente más el ángulo de fricción entre 2. Y el ángulo es 30 grados. Y tangente de 60. Y aquí hay que verificar que la calculadora que estemos utilizando esté en grados, no en radianes, sino en grados, para que el resultado nos salga 3. Una vez obtenido el valor de 3 de Kp, se calculan los factores de forma de SC, SQ y S gamma, como indica la tabla. Ahorita estamos en Meyerhof. Estas son las ecuaciones de Meyerhof. E indica que para valores del ángulo de fricción, para cualquier ángulo de fricción, SQ es esta ecuación, donde es 1 más 0,2 de Kp por el ancho dividido entre el largo. SQ, S gamma, es el valor de 1 más 0,1 de Kp por el ancho y el largo para ángulos de fricciones mayores a 10, es decir, para suelos granulares. Y SQ y S gamma es 1 cuando el ángulo de fricción es 0, es decir, cuando estamos analizando condiciones no drenadas. Y de la misma forma se calculan los factores DC, DQ y D gamma para arenas o para arcillas, que es de esta parte. ¿Listo? Entonces, con estas ecuaciones, uno por uno, se va calculando los factores que se tienen. De tal manera que calculan la carga última como la multiplicación de todos estos factores, ¿no? En esta parte, recomendar nuevamente a realizar cálculos individuales de estas multiplicaciones para luego sumarlas, ¿ya? Esto para un control de resultados. Y acá se calcula la carga última, la carga segura neta, que es la que nos pide. A ver, es... la carga segura, que es la carga última neta. Lo que hemos calculado es la carga última efectiva. Aquí yo difiero ya con el resultado que han hallado acá, porque uno tiene la carga última efectiva como resultado, carga última efectiva, y a esto habría que sacar la carga última neta, que es esta carga última efectiva, menos la presión de poros en... No es menos la presión de poros. Menos la sobrecarga efectiva inicial,
Y esta es la carga última neta. La capacidad segura neta es la capacidad última neta entre el factor de seguridad. Aquí hace una cosa diferente que no sabría explicarles. Lo que les enseño es esta secuencia, ¿no? Donde una vez que se obtiene la carga última efectiva, se le resta la sobrecarga efectiva inicial para tener la carga última neta, y esta carga última neta entre el factor de seguridad da la capacidad segura neta, que ese es el valor que nos pide. Para el método de Hansen es el mismo procedimiento, es ir paso por paso, y a diferencia de Meyerhoff, ya los factores de forma cambian, y es utilizado para este caso el valor de K, que dividiendo el nivel de difundación entre el ancho B sale menor a 1, por lo tanto K vale ese valor, y eso nos permite calcular los factores de forma y profundidad, de tal manera que se calcula la capacidad última efectiva por el método de Hansen. Aquí Hansen ha utilizado el seno de Q como el ancho B sobre D por la tangente. Aquí también el basic. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? Ya. En el texto de ejercicios, el problema 1 tiene para resolver lo que es Hansen y Basic. Les recomiendo revisarlo. ¿Ya? Como aclara acá, la ecuación de Hansen es todo aumentando los factores de inclinación, factores del terreno y factores de inclinación de la fundación, pero como estamos en un caso normal, todos estos factores se igualan a 1 para considerar la inclinación. Para considerar el problema que se ha planteado, ¿no? Que es una fundación sin inclinación. ¿Listo? Y aquí hay temas problemas, ¿no? El problema 2 también es una fundación que está en una arena, El problema 3 es también es con Basic, ¿ya? En una arena. Este ejercicio, el problema 4, dice: el proyecto de un edificio de 4 plantas contempla el diseño de zapatas aisladas cuadradas debido a la presencia de instalaciones sanitarias y otros cimientos. Las zapatas exteriores serán de 2x2 y ejercerán una carga segura de
500 kilonewtons. El estudio geotécnico indica que el suelo está compuesto de arcilla con un peso unitario de 20 kilonewtons metro cúbico y una resistencia no drenada al corte de 114 kilopascales. El peso unitario del agua es igual a 9.8 y el factor de seguridad contemplado en el análisis es 3 de la carga bruta contra la falla de capacidad portante. El nivel freático se encuentra al nivel del terreno. Con esta información se requiere definir la profundidad a la cual deberá apoyarse las zapatas. Entonces, aquí se tiene el nivel de fundación, se calcula la capacidad última según el método de Basic, con el ángulo de fricción 0, NC es 5.14, NQ es 1 y N gamma es 0. Los factores de forma se obtienen de acá. Los factores de profundidad están en función del nivel de fundación. Y dado que el nivel freático se encuentra al nivel de la fundación, será necesario corregir el peso de la subida. Por lo tanto, aquí estamos en el caso 1, también el nivel freático se encuentra entre la superficie y el nivel de fundación. Y por eso se corrige de esta manera. Y el peso corregido sale 10.2. La ecuación se simplifica a este término porque N gamma es 0, ya, N gamma es 0, entonces todo este término se reduce, NQ es 1, SQ es 1 y DQ es 1. Por lo tanto, todos estos términos son 1 y queda solamente el Q asterisco. Acá, el Q asterisco. Y los factores de profundidad de SC, que es 0.2, y de Q, DC, que es 0.4 de K. Aquí de Q también tiene su de Q. Asumiendo que el nivel de fundación es menor al ancho B, K sería dF sobre B, y al final queda esta ecuación. Que simplificando sale 43.44 del nivel de fundación. Y la carga segura actual sería 125, porque es la carga entre las dimensiones de la fundación. Esta sería la carga segura. Y de aquí se despeja lo que es la carga última, despejando el nivel de fundación. Pero al despejar esto, el nivel de fundación sale más grande que el ancho B. Por lo tanto, si es esta situación, entonces lo que se asumió no es el correcto. Entonces, para el ancho B mayor a 1, K tiene este valor, y DC y DQ toman estos valores, y la ecuación de la carga última cambia a valores de DC y DQ, y nuevamente se despeja el nivel de fundación, donde será 5.3 metros. Ya está muy interesante este ejercicio, el ejercicio número 4, donde ya se da el dato de que se ejerce una capacidad segura
y se calcula el nivel de profundidad, nivel de fundación. Ya, el texto presenta hasta el problema 6, cálculos con las situaciones que hemos visto hasta ahora, que es fundaciones totalmente verticales que soportan cargas verticales. ¿Ya? Entonces, revisen hasta este problema y si hay alguna pregunta voy a estar presente. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Hasta el problema 6.